en ese momento precandidatos, hoy en día candidatos a la presidencia para el 2018. Y por aquí pasaron todos, pero nos faltaba uno, y tal vez uno de los más importantes, por una razón, porque reúne todo el perfil de lo que es un presidenciable. Ahora, detrás de eso, por supuesto, están muchas preguntas. No solo ha ocupado altos cargos en el gobierno, porque ha sido ministro en varias oportunidades, ha sido vicepresidente, sino que también ha estado al frente de política pública en varios proyectos de ley, ha sido congresista y ha estado también en el marco de lo que significa la vida diaria de la política nacional. Y fue candidato. Y justamente gracias a esa alianza que se hizo con el presidente Juan Manuel Santos hace unos años, le permitió también ganar la reelección. Él es Germán Vargas Lleras y es un hombre que se la ha jugado esta vez por irse por las firmas. Candidato presidencial Germán Vargas Lleras, qué gusto que esté aquí en la cabina de la FM. Gracias, Hassam. Qué gusto para mí. Mucho recorrido, mucho viaje le ha tocado en las últimas semanas, me imagino. Por supuesto. Me he propuesto darle una vez más la vuelta a Colombia. Y en estas semanas estaré presente en más de 70 municipios. 70 municipios. Sí. Bueno, mire, estábamos hablando la semana pasada con todo lo que fue el fenómeno de recolección de firmas. Usted presentó 5.5 millones de firmas, fue el que más firmas presentó. Le avalaron 2.7 millones de firmas, más o menos. ¿Cuánto le costó toda esa recolección de firmas? No mucho, porque ese fue un ejército de voluntarios. Las cuentas ya fueron entregadas. Si mal no recuerdo, algo más de 600 millones de pesos. De 600 millones. Y ese ejército que usted dice recolectó esa cantidad de firmas y muchos colombianos se han preguntado desde un inicio, bueno, ¿y por qué no lo hizo a través de su partido, de Cambio Radical, y por qué decidió irse por las firmas? Bueno, hace ya un par de meses recibí la visita de muy destacados empresarios y dirigentes sociales. Recuerdo el doctor Eduardo Pacheco, Simón Vélez, decenas de personas que me convencieron de que la recolección de firmas permitía una convocatoria más amplia. Y así tuvo lugar, porque a ese proceso se vincularon dirigentes de muchos partidos, también dirigentes sociales y colombianos, que aunque no militaran en Cambio, se vincularon avalando la candidatura. 5.800.000 personas suscribieron eso. Y déjeme decirle que yo tengo la percepción de que el Consejo Nacional Electoral y la registraduría, propiamente dicho, no tuvo ni la capacidad ni el tiempo para verificar cada una de ellas. Pero el registrador dice que sí. Que no, eso no ocurrió. Que el grafólogo yo creo que su tarea. Zanjaron por lo sano, y a todos quienes presentáramos las firmas nos recortaron más o menos un promedio del 60%. A esta hora nos enlazamos también con Noticias RCN para que todos nuestros oyentes y televidentes en las distintas plataformas pues nos puedan ver. Estamos también en el Facebook Live. Todos los que quieran participar de esta entrevista, ahí estaremos leyendo sus comentarios. Mire, vamos a entrar a algo que me parece que es muy relevante. La semana pasada, pues una noticia generó el nombre de Germán Vargas Lleras en varios escenarios políticos, y fue lo que pasó con el desplome de este puente en la vía Villavicencio-Bogotá, en Chirajara. Inmediatamente lo primero que se dijo fue: Germán Vargas Lleras, cuando era vicepresidente, se encargó de todo el tema de la infraestructura, de las vías 4G, y no faltaron algunos en señalarlo a usted puntualmente y decir: es que eso es una obra de Germán Vargas Lleras, eso es él, allá estaba cortando la cinta antes de inaugurado con el presidente Juan Manuel Santos. Usted, frente a esas acusaciones, ¿qué responde hoy? Que lamento mucho que una tragedia como esa suscite una controversia política sin mayor fundamento. Yo recordé en ese momento cómo ese contrato se suscribió en enero del año 2010, 4 años antes de que yo asumiera la coordinación del sector de infraestructura. Señalar también adicionalmente que es una lástima lo que ocurrió. El 99% de esa obra ya había sido terminada, y quienes recorran la carretera Bogotá-Villavicencio encontrarán que es una maravilla de carretera.
Ahora, el terreno sí es muy inestable. Los túneles que se construyeron casi que lo hicieron artesanalmente. Lo que también debemos aclarar es que el Estado y el gobierno nacional no ha colocado un solo centavo en esa obra. Es una iniciativa privada de una firma muy reconocida, quien ya ha salido a señalar que responderá por todo el valor de la misma. Se propone en 4 meses reconstruir el puente e indemnizará a las víctimas. También conocimos en horas recientes que está por llegar al país comisión de altísimos expertos que le aclare a los colombianos qué fue lo que finalmente ocurrió con ese puente. Entonces, en síntesis, yo no era el responsable de la infraestructura cuando fue aprobado ese proyecto. Lo segundo, el Estado colombiano no ha perdido un solo peso. La firma responderá por la indemnización a las víctimas. Lo que sí se ocasionó fueron no menos de 3 meses de retardo en la entrega total de la obra. Mire, antes de que entremos a mirar... ¿Pero no le parece muy lamentable que una tragedia como esas sea objeto de una polémica política? Pues lo primero que usted podía ver en las redes sociales, y yo creo que usted fue el primero en enterarse, es señalarlo a usted por razones obvias. Es decir, él era el que estaba haciendo casas y entregando carreteras. Entonces, pero de manera muy inapropiada, pienso yo. ¿Usted piensa que lo hacen por una razón específica y es que en este momento de coyuntura usted es el candidato a vencer en las elecciones? Pues cualquier pretexto se utiliza para generar este tipo de polémicas y no se reconoce que estamos logrando la mayor transformación en materia de infraestructura en Colombia. Hay que ver cómo avanzan de bien muchas de las carreteras que se construyeron. Este año se inaugurará el viaducto más grande del país, 9 kilómetros, en la doble calzada Cartagena-Barranquilla. Ayer en el periódico El Tiempo indicaron los avances que ya llegan a un 60% de la vía Puerto Sargar-Honda Girardot. Qué maravilla de obra. Y también avanzan bastante bien la conexión entre Medellín y la malla vial del Valle, en los tramos Camilo C. Bolombolo, Bolombolo La Pintada La Virginia. Cuando usted recorre el país se encuentra que se está ejecutando obra en todos los departamentos de Colombia. ¿Cómo va a mejorar la conectividad de este país hacia el extranjero y la conectividad regional? También debo destacarle que de los 57 aeropuertos, ya la mayoría se entregaron. O no reconocer que el aeropuerto de Cali quedó de talla mundial, o el de Santa Marta, o el de Corozal, o el de La Guajira. Todas esas obras de infraestructura, uno podría decir que se hicieron en los últimos... En los últimos 3 años. ¿3 años? Sí, por supuesto. Cuando usted mira el balance de lo que ha sido todo el escándalo de Odebrecht en el país, que ha tenido que ver con la infraestructura, ¿qué piensa usted? Que ha sido muy desafortunado, porque más allá de los hechos de corrupción que ya conocemos, cuando se ocasionó lo de Odebrecht, el mercado financiero colombiano cerró los créditos a quienes tenían la responsabilidad de avanzar en esa infraestructura. Tan solo los concesionarios que lograron una financiación externa, como la de Goldman Sachs, pudieron continuar el ritmo de obras que traían. Es muy lamentable que a la fecha no se haya procedido a liquidar, como lo ordenó el Tribunal de Cundinamarca, el contrato de Ruta del Sol 2. Ese contrato le debe a la banca colombiana 2.2 billones de pesos. Y hasta que no se liquide el contrato y se le pague a los bancos en el país la cifra que les adeudan, difícilmente el sector, la industria de la construcción, obtendrá la liquidez suficiente para cumplir en términos los plazos contractuales de todas las obras. Vámonos a un plano que tiene que ver con... Además, le agregaría, la Ruta del Sol 2 es el corredor central de este país, de todas. Es la concesión más importante que tenemos. También ya tiene un avance del 60%. Y el tribunal ordenó que el Invías, con recursos que hoy están en la fiducia, le diera continuidad hasta que se adjudique nuevamente ese contrato.
Y le termino por expresar, desde que yo llegué a la vicepresidencia, frené en absoluto cualquier desembolso a Odebrecht. Por eso es que en la fiducia hoy hay 1.200.000.000.000 de pesos, recursos con los cuales podrían darle continuidad a la obra, pagar a proveedores y lograr el saneamiento con la banca. Vámonos a un contexto que es lo que está pasando hoy, para que miremos y luego también los colombianos conozcan lo que les interesa, que es las propuestas en distintos temas. Pero mire, el panorama hoy está envuelto en lo siguiente. Hoy es un día en el cual se definen algunas alianzas estratégicas. Esas alianzas serían cruciales a la hora de definir un candidato en la primera vuelta, por lo menos dentro de los candidatos de centro derecha y también de centro izquierda. A usted, en el abanico de posibilidades, sin irnos a catalogar, pues lo ven más como un hombre que está preocupado, por lo menos en su plataforma, en su discurso y en lo que usted ha dicho, con lo que está pasando en Venezuela, con las FARC en la política, con el acuerdo de paz, con la JEP, la Justicia Especial para la Paz, con la composición de esos magistrados. Se vieron a personas que están en su partido, en Cambio Radical, como Rodrigo Lara, jugando un rol decisivo a la hora de la implementación de los acuerdos en el Congreso. Y yo quiero que abordemos ese escenario. ¿Cómo ve usted la política nacional hoy en día a unos meses de lo que es la primera vuelta presidencial? ¿Cómo se ve Germán Vargas Lleras? Usted citó muchos temas. Varias aristas. ¿Cuál empezamos? Empecemos entonces por las alianzas. ¿Usted se ve en solitario hasta el final en la primera vuelta? Pues yo me he dedicado en estos meses a no perderle un minuto a esos temas de mecánica política. He estado concentrado en la divulgación de mis propuestas. Son 25 documentos de política pública. Esta semana entregaré el 9º y el 10º, relacionados a la educación y al sector energético. No le he perdido un minuto a ese tipo de entendimientos, porque como estamos viendo, y hoy finalmente se conocerá el resultado, han sido muy poco fructíferos. Pero esos coqueteos no están, es decir, de lado y lado, de que digan, venga para acá, busquemos una alianza republicana o una alianza estratégica, ¿no? Muchos pensamos que tan solo el 11 de marzo, cuando se elija el próximo Congreso, sabremos cuál es el respaldo, o por lo menos la fuerza con que cuenta cada uno de los partidos. O sea, se van a medir realmente qué es lo que tienen en primera vuelta. Así creo yo. En ese sentido, usted, yo lo decía acá en medio humor con Carl, usted se debe frotar las manos viendo que esa alianza no tiene tanto. Pues no, yo no me alegro del mal ajeno, pero sí es mal ajeno. Pero mientras ellos estén debilitados, han perdido de tiempo, cómo han generado expectativas. Y por lo menos en lo que va corrido de este proceso, no parece que fueran a llegar a ningún acuerdo. ¿Eso le favorece a Germán Vargas Lleras? Pues le diría que me es indiferente. ¿Por qué Cambio Radical ha enfocado, y esto se lo pregunto desde el punto de vista del mensaje comunicacional en las campañas, un mensaje muy fuerte frente a las FARC? Es decir, como si ese fuera el enemigo a vencer en las elecciones. ¿Ese es el enemigo a vencer que tiene Germán Vargas Lleras en la cabeza en estas elecciones? No lo creo así. Mire, yo hace 8 años, me separé de la dirección de Cambio Radical. Y puedo asegurarle con toda franqueza, no he intervenido ni en la elaboración ni en la difusión de esa publicidad. De manera que estas sí serían preguntas para el doctor Jorge Enrique Vélez. Pero usted sabe que eso... director de ese partido. Usted sabe que eso hay personas que no se lo creen. Que el doctor Jorge Enrique Vélez pues tiene origen conservador. Es un hombre muy radical frente a estos temas. ¿Usted cree en el castrochavismo? La frase acuñada como tal no. Pero yo sí creo que en Venezuela implantaron un modelo populista. Entonces la cambio. ¿Creen en el peligro que puede representar el socialismo del siglo XXI para Colombia? Por supuesto que sí. El populismo ha sido la forma de gobernar a Venezuela. Y por populismo entendemos a diario comprar el apoyo político a través de un gasto muy poco productivo, de generar medidas que han desinstitucionalizado a ese país, el poco respeto a la ley. Hoy en Venezuela lo que estamos viviendo es una franca dictadura que
cuyo modelo de comprar apoyo político se está agotando. Lo mismo ocurrió en Bogotá, cuando estuvo el doctor Gustavo Petro. O sea, ¿usted lo relaciona? Es que es el mismo modelo populista de comprar ese apoyo político. Hay que ver cómo dilapidaron los recursos del distrito, vinculando a miles y miles de personas en su momento sin un oficio claro, generando subsidios a cargo del distrito que no era gasto productivo. Es el mismo modelo. ¿Le preocupa eso más hoy en día o le preocupaba cuando era vicepresidente y Venezuela jugaba un papel tan importante en los diálogos de paz de Colombia? Porque en ese momento también se estaba desmontando la república y desmontando las instituciones democráticas en Venezuela. Pero en ese momento usted no era tan claro en el mensaje. Recuerde usted que yo hace más de un año tuve mi primer incidente público, pese a no quererlo, allá en Tibú, cuando claramente senté la premisa de que ese programa de vivienda popular de casas gratis tenía que priorizar a las gentes desplazadas que se encontraban en Tibú sobre aquellos venezolanos que habían ingresado recientemente al territorio. Recuerde la forma tan descortés como el gobierno colombiano se pronunció, y recuerdo tristemente que no tuve ninguna voz de respaldo en ese momento, ni por parte de la Cancillería, ni de ninguna autoridad en este país. ¿Recuerda el incidente? Sí, fue con Diosdado Cabello. Que le dijo señorito oligarca. Pero usted siente, digamos, que en esa dinámica de lo que fue el proceso de paz en Colombia, era necesario entonces mantener una posición prácticamente silenciosa frente a lo que pasaba en Venezuela en aras de que el proceso de paz en Colombia avanzara. Usted desde el gobierno, estando en la vicepresidencia, así tuviera ese malestar, ¿le tocaba tomar esa posición también? ¿Respetar mis expresiones, lo que pensaba, las expresaba al interior de la Comisión de Relaciones Exteriores, que no se las puedo divulgar porque están sometidas a reserva, pero públicamente usted decía, mire, yo le hablo de infraestructura y le hablo de vivienda, que es a lo que eran usted las dedicado. funciones que me delegaron mediante un decreto. Yo no quería replicar lo que había sido la posesión de mi antecesor, Angelino Garzón, que se manifestaba sobre todos los temas, fueran o no de su competencia. Y yo me dediqué a cumplir con las tareas que me fijaron constitucionalmente mediante un decreto. ¿Eso le ha costado hoy? ¿Usted siente que eso le ha costado? De pronto no haber tomado una posición frente a la opinión pública mucho más abierta, diciendo lo que usted pensaba, que lo hiciera el interior de la... Y los colombianos sabían lo que yo pensaba, pero tenía en ese momento las tareas no menores de avanzar en los temas de vivienda, de agua potable y de infraestructura, y a eso dediqué todo mi tiempo. Vámonos sin inmiscuirme en muchas otras áreas, unas en las cuales compartía la política pública del gobierno y otras en donde no, pero lo hacía siempre con el mayor respeto al interior del propio gobierno. Vámonos a lo que significa el proceso de paz, que es una parte bien importante de lo que se está jugando hoy en día en la campaña electoral. ¿Usted cómo vivió el plebiscito? En ese momento usted votó sí, votó no, ¿cómo votó? No, yo participé, convencido como lo sigo estando, de que el desarme fue algo útil, la desmovilización de esta organización también lo fue. Manifesté desde entonces, y lo hice en RCN, que tenía algunos reparos sobre la forma en que se iba a implementar el proceso. Específicamente que la JEP. Específicamente en varios temas. Le menciono algunos de ellos. Para ese momento, yo no comprendía cómo un mecanismo que lo que pretendía era establecer en Colombia un sistema de justicia transicional para enervar la acción de los organismos internacionales, en concreto de la Corte Penal Internacional, le fuera a ser aplicado a 48 millones de colombianos. ¿Qué era lo que ocurría? Que quienes estaban sindicados de delitos atroces y de lesa humanidad, miembros de las FARC, no eran sujetos de amnistía, no eran sujetos de indulto. Para que estas personas no pagaran un día de cárcel intramural, era necesario crear un sistema de justicia transicional, como en efecto se creó la JEP. Pero lo que se creó para eso no podía ser extensivo al resto de colombianos. Ese tema
Afortunadamente ya lo zanjó la Corte Constitucional. Incluso miembros de Cambio Radical era una pelea fuerte en el Congreso. Pues se retiraron del gobierno. ¿Sí? ¿Eso fue lo que lo retiró del gobierno? Fue lo que nos retiró del gobierno. Y pues afortunadamente, como le reitero, la Corte Constitucional ya se pronunció sobre ese tema, al señalar que tan solo quien voluntariamente quiera ir a esa jurisdicción podrá hacerlo. El segundo tema, el de la reincidencia. Era inconcebible aceptar los argumentos de la FARC, quien señalaba que se iban a beneficiar de no pagar un día de cárcel. Se enervaba la extradición y ellos tan solo se comprometían a no volverse a levantar en armas. Eso era inaceptable. También la Corte se pronunció muy afortunadamente sobre este tema, cuando señaló la reincidencia, cualquiera sea el delito que cometan, dará lugar a la pérdida de los beneficios y aún a quienes sigan vinculados con el narcotráfico, el de no extradición. De manera que en este asunto también la Corte, creo yo, ya sentó premisas muy claras, porque no es aceptable que muchos de quienes estuvieron sentados en esas negociaciones en La Habana aparezcan hoy como disidentes, haciendo presencia y controlando todos los sitios cocaleros o de tráfico. Y eso es lo que me llevó a mí a decir que no es posible que un partido lícito, o que hoy es lícito, como la FARC, mantengan una retaguardia estratégica narcomilitar. Eso pues es inaceptable. ¿Usted ve lo de las disidencias como un brazo aparte o los ve como la misma cosa? Pues no nos han aclarado, porque ¿cómo es aceptable? Desde el punto de vista de el eventual control, que personas como Márquez, como Romaña, que siempre estuvo aquí ligado al bloque oriental de las FARC, terminaren asumiendo el control de zonas como las de Tumaco. Y hay que ver lo que está pasando en Bichada y lo que está pasando en Guainía. Estuve la semana pasada en el Cauca. ¿Y qué se encontró? Pues me encontré que los dos corredores principales de tráfico de estupefacientes siguen estando controlados por más de 6 frentes de las FARC que actúan como disidentes. Pero el gobierno dice que son disidentes. No. Argelia, El Tambo, Patía y López de Micay hoy siguen en manos de las FARC. Y el corredor de Toribío, Corinto, Buenos Aires, Morales y Suárez igualmente lo están. Son más de 6 grupos que siguen controlando el territorio, pero la producción y el tráfico de drogas. Esa jerarquía, entonces, según lo que usted ha visto en el territorio, le sigue respondiendo entonces a los miembros de las FARC en Bogotá, a los que están haciendo política en la campaña presidencial. Vale la pena establecer, porque nadie comprende que el Estado siga siendo indiferente. Mire, en el Cauca, que es un departamento tan azotado por la violencia, la expectativa que había era enorme sobre el proceso de paz. Pero todavía el gobernador está pidiendo que sigan en el proceso. Hoy se encuentra un sentimiento de frustración cuando el Estado impotente tolera aún la presencia de... ¿Pero eso es un error en la implementación o ha sido un error en el acuerdo como se concibió? Pues en la implementación, porque lo que ha venido expresando el gobierno es que a esas disidencias le aplicará todo el rigor de la ley, y ahora que se ha liberado aparentemente una capacidad militar importante, ¿por qué no emplearla? Porque el mal ejemplo cunde. Y todos los días vemos cómo se sigue incrementando el número de disidentes y de reincidentes. Cuando usted habla del mal ejemplo, ¿eso involucra al ELN? Es decir, el hecho de que ya Gustavo Bell esté de nuevo en Quito, buscando un diálogo con el ELN y buscando también la posibilidad de un cese al fuego bilateral. ¿Usted qué piensa al respecto? Bueno, yo con respecto a los helenos tengo 2 posiciones. La primera, de fondo. Yo creo que con el ELN se está repitiendo un proceso similar al del Caguán, que simultáneamente se está utilizando la negociación para ganar tiempo, mientras en Colombia esta organización está copando muchos de los territorios actualmente
anteriormente en manos de las FARC y fortaleciendo militarmente y económicamente. De manera que eso es similar a lo que nos ocurrió en el Caguán. ¿Estamos volviendo entonces a la época Pastrana? Yo creo que estamos volviendo a repetir el hecho de que un proceso de paz se utiliza simultáneamente para irse fortaleciendo militarmente. Y segundo, frente a los acontecimientos que tuvieron lugar en estos días, ustedes lo denunciaron. Es inconcebible que después de que se suspendieron los diálogos, más de 14 hechos terroristas hayan tenido lugar. Yo sí creo que no es, ni el gobierno puede aceptar que actos de violencia, vías de hecho, sea lo que lo lleven a retomar estos diálogos. En ese sentido, si le entiendo bien, si usted llegara a ganar una primera vuelta, su posición frente al ELN sería: ¿usted levanta una mesa de diálogo en Quito? Pues yo no acepto que sea por la vía de la intimidación, como me regresen a una mesa de negociación. Es que esto además está mal concebido desde el principio. ¿Cómo puede ser que el piso con el cual se hayan iniciado las negociaciones sea el acuerdo que tuvo lugar con las FARC? Si ese es el piso con el cual inician negociaciones, ¿qué se puede esperar del final de las mismas? ¿Cómo ve usted el panorama cuando se define que en Colombia lo que está en juego pasa por el sector económico? Yo me encontré con varios de esos planteamientos que usted ha estado promoviendo en política pública, en seguridad, en economía, y me encontré, digamos, con algo que es muy interesante. Yo creo que usted lo vio también, incluso en diarios económicos en los Estados Unidos empezaron a mirar sus propuestas con detenimiento y a analizar si lo que usted proponía en materia económica es lo que Colombia necesita o no. Usted en el plano económico, ¿qué ve para el país? Aquí tengo unas estrategias suyas. Pues veo, dice, impulsar inversión privada, emprendimiento. Pero ese primer documento, que es uno de 4, porque yo quise dividir mi propuesta económica, primero en la parte macro y tributaria, pero en las siguientes semanas voy a presentar un documento sobre industria, otro sobre comercio exterior y uno sobre empleo y el tema pensional. Este primer documento hace mucho énfasis en el aspecto tributario. Yo creo que el modelo que hemos venido implementando se agotó. Y se agotó porque no es posible que el país se siga endeudando. La deuda interna y externa ya llega a 490 billones de pesos, que compromete un 54.9% sobre el Producto Interno Bruto. El techo ya lo copamos. Del otro lado, hemos llegado a un déficit fiscal del 4% sobre el Producto Interno, que es el doble de lo que nos habíamos fijado en la regla fiscal. Pero eso es que de la administración, de esta administración. ¿Eso es el ministro Mauricio Cárdenas? Eso es el ministro Mauricio Cárdenas. Y entonces, con un panorama de alto endeudamiento y el doble en materia de déficit fiscal, el modelo se agotó, mucho más cuando tenemos un bajo crecimiento como el que tuvimos el año pasado y tendremos este año. Y usted encontrará en ese documento que yo recojo información que es de público conocimiento, el informe del Banco Mundial, el del Doing Business. Este país ha llegado a un nivel de tributación que nos hace muy poco competitivos. Sumados los impuestos en Colombia, hemos llegado a niveles del 70%. Eso es muy poco viable en un país que tiene suscritos 16 tratados de libre comercio. Los tenemos con Europa, los tenemos con los Estados Unidos, los tenemos con América Latina. Yo señalaba en esa propuesta el riesgo de que los Estados Unidos aprobaran su reforma. Me dijeron en ese entonces que eso era impensable. Lo hicieron, bajando el impuesto a los negocios a un 20%, eliminando una gran barrera que existía en los Estados Unidos para el ingreso de capitales.
cuál era el impuesto sucesoral, lo bajaron a 0 y la repatriación de capitales la llevaron al 5%. Pero me refiero a los tratados de libre comercio, porque nosotros competimos con países como Chile, cuya carga tributaria es del 30%, competimos con países como México. El promedio de la carga tributaria de lo que llaman la TAM, América Latina y el Caribe, está en el 41%. Pretendemos entrar a la OCDE. Hoy se definirá gran parte de eso. Que tiene una carga tributaria en promedio en los países europeos del 43%. Entonces, esto ha llevado a que en los 2 últimos años Colombia haya tenido el éxodo masivo, óigame bien, más grande de colombianos al exterior. Pregunte usted, ¿cuántos colombianos renunciaron a la nacionalidad? Miles de personas. Y adoptaron la de otro país. Y la otra mitad, si bien no renunciaron a la nacionalidad, se fueron a situar como terceros países como sujetos fiscales. Y detrás de todas estas personas se han ido las empresas. Es lógico, las están estableciendo en México, en Chile, enviándonos el producto terminado. Y esa situación, pues hay que frenarla. Y hay que frenarla incorporando una propuesta tributaria que nos coloque en los promedios de los países con los cuales tenemos comercio. O sea, ¿usted no estuvo de acuerdo con la última reforma tributaria? Ni con la anterior. Acuérdese usted lo que fueron esos galimatías del IMAN, el CRE, todo lo que luego... Usted lee hoy primera página de La República, el diario La República, uno de los diarios de mayor circulación en temas económicos en Colombia, y lo primero que dice es, lo plantea ahí en meses, Azuri, usted lo tiene ahí a la mano. Si quiere, léalo. Sí, pero yo lo dije desde hace mucho tiempo. Y dice, ¿qué dice frente a la reforma tributaria? Desde 1900, ¿qué dice el titular? Desde 1991 se ha hecho una reforma tributaria cada 20 años. Yo le agregaría algo más. Hemos hecho 66 reformas tributarias. Eso nos da un promedio de 2 por año. Es una situación mucho más grave que lo que relata el periódico La República. De manera que la inestabilidad también en las reglas del juego fiscales ha sido enorme. Este es uno de los pocos países en el mundo que grava el patrimonio. Usted en los Estados Unidos, Hassan, puede tener $1.000 millones, pero no tiene que tributar sino sobre la utilidad de ese patrimonio. Somos muy pocos los países en el mundo que tienen este tipo de impuestos. Y lo seguimos teniendo, porque la presuntiva es un impuesto indirecto al patrimonio. Por eso verá usted que en ese conjunto de propuestas planteamos algunas estrategias. Claro, no todo es zanahoria. Este país tiene ¿Dónde está el garrote? Una de las administraciones de impuestos de entidades que administran los impuestos más desuetas. Usted sabe que la evasión es muy grande. Sí, pero allá voy. El otro día también veo un informe. Como ineficaz la DIAN, tan solo nos supera en el mundo la administración de impuestos de Arabia Saudita, que usted comprenderá que no es mucho lo que tiene para recaudar. La última vez tenían a los jeques árabes, lo comentábamos. Les tocó meterlos al Ritz. Los tenían en el Ritz presos para que entregaran billones de dólares de todo lo que no habían declarado. Bueno. Y entonces nuestro estimativo es que se deja de percibir 80 billones de pesos anuales por concepto de la evasión, de la elusión. Pero usted sabe también que ahí tenemos se pierde un plan mucha de plata, contingencia. pero se pierde mucha plata también en la corrupción. Usted sabe Sí, que ahí es donde se va mucho. Pero ese es otro problema, pero hablemos del recaudo. Es que es inaceptable que en Colombia la carga impositiva siempre esté concentrada en los grandes empresarios, en las empresas formales, lo que llaman grandes contribuyentes, y todos los que somos asalariados, que a través de la retención en la fuente, por la derecha tenemos que pagar los impuestos. 80 billones de pesos, evasión, elusión y contrabando. Nosotros no somos tan irresponsables de esbozarle al país una disminución en materia de la carga tributaria. También hemos contemplado un plan de acción que involucraría 1 millón de actuaciones administrativas de la DIAN, y también, ahí lo sugerimos, enseriar el tema sancionatorio a quien fraudulentamente siga alterando sus estados contables. ¿Qué tanto le ha afectado, y se lo pregunto de una vez, ya que estamos hablando de manejo económico y de corrupción, que es una de las banderas que muchos en esta campaña política han esbozado y han querido hacerse propia, los escándalos de Cambio Radical?
Es decir, cuando a usted lo atacan, y es una manera además muy efectiva de atacarlo, lo primero que dicen es: uno de los partidos más corruptos ha sido Cambio Radical. Y empiezan inmediatamente a citarle nombres. Entonces le dicen Kiko Gómez, le dicen el exgobernador en Cundinamarca, le sacan algunos vamos por partes. El señor Kiko Gómez yo no lo conocí sino cuando ya era gobernador. Y al señor exgobernador de Cundinamarca lo avalaron todos los partidos. Sí creo que hay un fenómeno de corrupción bastante extendido, pero lo ha sido en general a toda la política colombiana. No hay un solo partido que esté librado de ese mal. De manera que eso en relación con Cambio. Y sobre los temas de la corrupción, yo quiero recordarle a sus oyentes que si hay alguien que en todas estas décadas haya dado la gran batalla contra la corrupción he sido yo. Le recuerdo, yo fui ponente de los 2 estatutos anticorrupción y autor de uno de ellos. Ahí encontrará usted un arsenal, una artillería de normas que muy bien harían para combatir la corrupción. También lo fui de una figura que el país recuerda, la ley de extinción de dominio. Qué trabajo fue lograr sacar adelante esa iniciativa, que tan solo se ha aplicado para los bienes del narcotráfico, pero que también se adelantó para todos aquellos delitos que tengan que ver con la administración pública. No se ha aplicado. Y a lo largo, y cuando llegué al Ministerio del Interior, pues di claro ejemplo de cómo se podía evitar la corrupción. El Ministerio del Interior tiene un fondo, el famoso Fondo Fonsecom. La totalidad de esos dineros se los entregué al entonces General Naranjo para estimular y fomentar los planes de seguridad ciudadana. ¿Cuándo estaba en la dirección de la policía? Cuando estaba en la dirección de la policía. Y luego cuando llegué al Ministerio de Vivienda me encontré 250 proyectos siniestrados. Tomé la decisión de cambiar el modelo de contratación. Casa entregada, casa pagada, 0 anticipos. ¿Eso es de lo que más orgulloso lo tiene usted en su carrera de vida por pública? Supuesto que sí. ¿Paso por ese ministerio? Sí, es el que más satisfacciones personales me ha dado. Pero permítame terminarle la idea. Cambiamos el modelo de contratación, eliminamos la intermediación de los congresistas, de los alcaldes, en la suscripción y puesta en marcha de ese programa. Y lo mismo hicimos en materia de agua potable. ¿Usted cree que hubiéramos podido entregar 2.500 proyectos terminados que nos han llevado a coberturas del 95% en materia de suministro de agua potable en los principales centros urbanos si yo hubiera permitido que la corrupción hubiera interferido ese proceso? Y luego, cuando tuve la responsabilidad de coordinar los temas de infraestructura, no hay un colombiano que haya intervenido en una cifra igual, cerca de 60 billones de pesos, en aeropuertos, en carreteras, en todo lo que ustedes bien conocen. No tenemos una sola investigación, porque a cada licitación que eran objetivas, yo introduje el modelo tipo, que hoy pretende ser acogido en todos los niveles. 0 adiciones, 0 anticipos. Recordará usted que las personas que hacían esos pliegos todas iban a polígrafo, a audiencias públicas, pliego tipo. Generamos confianza. A ninguna de esas licitaciones llegaron menos de 150 firmas. No hubo un solo reclamo de ninguna firma perdedora. Eso es muy fácil hablar de corrupción. Lo difícil es tener la responsabilidad de que la corrupción no le permea a uno, usted ha dicho, Estado, al gobierno. Usted ha planteado, por lo menos en su argumentación, algo que muchos candidatos de pronto le reprochan, y es, más allá del discurso, usted se tiene la responsabilidad de manejar presupuesto. Sí, y con excelentes resultados. Por eso, una de las cosas que me reconocen es mi capacidad ejecutoria. Y le contesto la segunda parte de su pregunta. Cuando yo me posesioné en el Ministerio de la Vivienda y lanzamos el programa de gratuidad, ¿cómo recibí de críticas? Embustero, mentiroso, populista, eso va a ser imposible de ejecutar. Y en 1 año y medio entregamos las 100.000 viviendas gratis, que tenían mucho sentido social, porque aunque muchos no lo crean,
Una gran parte de familias colombianas no tiene ingresos ni siquiera de la mitad de un salario mínimo. Ahora, esas casas, ¿qué faltó? Hacerles luego toda la segunda etapa, que es las vías de acceso y demás para que lleguen. Se está haciendo ya desde el Ministerio de Vivienda y con excedentes del programa. Se han entregado más de 40.000 cupos en 32 megacolegios, cuya responsabilidad era del Ministerio de Educación, pero las terminó ejecutando y construyendo el Ministerio de Vivienda, y de centenares de centros de desarrollo infantil. Ya el Ministerio de las Minitics le colocó el internet gratis a todas esas viviendas, y Coldeportes por fin se apersonó de los compromisos que había ejecutado, de manera que el tema de equipamientos sí se está cumpliendo con muy buenos resultados. Vamos a temas puntuales. ¿Usted cómo ve la administración de Enrique Peñalosa en Bogotá? Bueno, me hago la esperanza de que todo ese plan de obras que vino... ¿Usted apoyó a ese candidato? Sí, desde, por supuesto, desde y no me arrepiento para y nada. hoy en día tiene un apoyo ciudadano muy reducido. Así Están es. promoviendo una revocatoria. ¿Usted cree que se debe trabajar en esa dirección? No, mire, yo comprendo que cuando Enrique Peñalosa asumió su administración, la situación que se encontró, poner las cosas en orden le tomó un poco más tiempo de lo inicialmente previsto. Pero a partir de este año empezará ya a ejecutar el plan en todos los sectores más ambicioso que haya conocido la ciudad. Sí lamento que eso no vaya a coincidir con el calendario electoral, pero la ciudad va a tener una transformación que muy pocos se imaginan. Yo sigo creyendo que la ciudad no se equivocó con su elección y que en los 2 siguientes años verá con mucha satisfacción la concreción de todo ese plan de gobierno. ¿Cuál es su plan? Hoy en día se está hablando mucho, más allá de lo que vamos a comentar. Ahora, sí le reprocho al doctor Peñalosa algo, que no haya tenido igual diligencia para poner en marcha muchas de las iniciativas que en su momento yo le dejé bastante maduras. ¿Cómo cuáles? Mire, hablemos, la calle 13. Se está terminando o ya se terminó toda la intervención de la carretera que conduce a Mosquera, a Madrid y a Faca. Quedó lindísima. Ya se inauguró el puente en la intercepción de la carretera que también va para La Mesa. Pero vamos a tener un embudo ahora sí mayor cuando todo ese tráfico llegue al río Bogotá y la calle 13 no haya sido intervenida. Por ejemplo, yo le dejé suscrito el contrato que le va a permitir al Autonorte ampliarse a 10 carriles, 5 en cada sentido, con una ciclorruta, con sendero peatonal. Nos que va a empezar ya. En el tramo Nación, del Buda hacia adelante. Pero en el tramo Bogotá no se ha avanzado en la adjudicación de esa APP. Y lo que vamos a ver a medias vueltas es que vamos a intervenir el tramo Nación y vamos a llegar en 10 carriles a la ciudad de Bogotá, generándose también un embudo. Usted y lo mismo le podría decir, pero permítame terminar con la 1 de Mayo, la Boyacá, ¿usted dejó todo eso planillado? Suba, en diferentes niveles de maduración. Usted sabe que Gustavo Petro dice que en gran parte el gobierno nacional no le quiso ayudar cuando él estaba en la administración para poder elaborar muchos de los proyectos, y me imagino que eso es un puyazo para usted, que le querían era favorecer al siguiente alcalde. ¿Usted frente a eso qué dice? No, sí, es que la administración de Petro tuvo muy poca interlocución. En el tema de vivienda. Quiero recordarle, el primer alcalde al que yo visité, cuando me posesioné de ministro de la Vivienda, fue a Gustavo Petro, para comprometerle el 10% de ese programa a la ciudad de Bogotá, que es una ciudad en la cual se registra el mayor déficit habitacional, como quiera que en Bogotá, por falta de habilitación de tierras, de expedición de los planes parciales, se ha construido muy poca vivienda de interés social. Fue al primer alcalde que yo visité, le prometí 10.000 viviendas. ¿Y qué pasó? Eso fue imposible de ejecutar. ¿Pero por qué fue imposible? Porque ellos solicitaron que querían trabajar también en eso, y la entonces directora de Hábitat
no tuvo ninguna capacidad de decisión. Mire, Bogotá lleva 7 años sin un plan de ordenamiento territorial. Ojalá este año se expida. ¿Transmilenio por la séptima, sí o no? Tengo mis reparos, pero no le podría dar una opinión ya. Y la discusión del metro elevado subterráneo, eso para usted ya pasó. Eso ya Se superó y para fortuna, por fin el gobierno ya comprometió las vigencias futuras que garantizan la cofinanciación y veo que el Consejo también está haciendo lo propio. Finalmente, no sé cuándo, pero ya el cierre financiero de dicho proyecto quedó resuelto. Azuri, ¿qué dicen nuestros oyentes en el Facebook Live? Porque me imagino hay muchas preguntas. Leemos todos los comentarios, leemos todas las preguntas, candidato Germán Vargas Lleras. He seleccionado 2, una es más amable que la otra. Yo comienzo por la neutral. ¿Cuál sería su propuesta para el sector salud? Nos pide William Alcalá que le recuerde las largas colas para prestación de servicio y las citas especialistas que duran a veces varios meses. Bueno, ¿cuánto tiempo me regala? 2 minutos. Lo más breve para que lo pueda. No, es que el tema de salud es quizás de los temas más delicados. Mire, lo primero que yo haría sería conseguir los recursos para saldar la deuda que tiene hoy el sistema, con todos los hospitales públicos y privados que ya supera los 8 billones de pesos. Y no le podemos seguir exigiendo a los hospitales que brinden un adecuado servicio de calidad, que le paguen a los médicos cuando los tenemos en situación de quiebra. Mi segundo gran compromiso, convertir en realidad lo que ya fue aprobado en la ley, que los colombianos del régimen subsidiado gocen de los mismos derechos. Pero para eso también se va a requerir un esfuerzo en materia económica, porque los aportes que le hace el gobierno al régimen subsidiado están desfinanciados en un 13%. En materia de especialistas, tiene razón su interlocutor, hay que formar en los próximos 4 años 5.000 especialistas, sobre todo en las áreas más críticas. Es inaceptable que las facultades de medicina en Colombia no reciban sino 2 muchachos a cada especialidad anualmente. Cuarto, yo estoy proponiendo que avancemos en algunos derechos. Por ejemplo, he señalado la conveniencia de que para todas las mujeres colombianas del régimen subsidiado les podamos establecer el derecho a la licencia de maternidad en tiempo y en dinero. También es muy importante intervenir en el tema de las EPS y las IPS. De las 60 y pico EPS que tenemos en este país, muchas de ellas no tienen ni la capacidad financiera, ni siquiera conocen el perfil de las coberturas que han dado. Y en materia de IPS, 17.000 IPS en el país. Eso hace parte de los fenómenos de corrupción en el sector salud. Cuando cada alcalde llega o cada grupo político se apodera de una entidad territorial, crea su propia IPS para articular negocios paralelos. También en materia de salud tenemos que recuperar lo que se llama la salud pública. Olvidamos desde hace mucho tiempo campañas masivas, como lo es el paludismo en la región pacífica, el mal de Chagas en los Santanderes, la desnutrición en la Guajira. Y también le diría yo que es muy importante poder establecer algún tipo de remuneración a los médicos residentes. También. Mire, el presidente podría avanzar mucho más si el tiempo nos lo permite. Los invito a que lean el documento 2 que lancé desde la ciudad de Bucaramanga. Yo digo que va en 9 documentos. Mire, sobre uno que es muy relevante, yo le confieso, yo adopté 2, con Andrés, con Carl, con Denise, con Azuri, con toda la mesa de trabajo, los hemos venido trabajando mucho, es la preocupación que tienen los ciudadanos hoy con el tema de seguridad. La seguridad, pero el presidente Juan Manuel Santos hoy se ha pronunciado sobre el tema. Hemos hablado en diversas oportunidades con los reportes de lo que nos cuentan nuestros corresponsales en las distintas departamentos del país, pero sobre todo con algo que nos dejó una sensación de frustración, y es lo que nos dijo el secretario de Seguridad, Daniel Mejía. Nos dijo, mire, en el tema de capturas en Bogotá, los jueces están dejando libres a las personas por temas de procedimiento, legalización en la captura. Esto todo enmarcado en el debido proceso. El caso es que se está viviendo una situación compleja en materia de seguridad en las ciudades. ¿Usted qué propone frente a eso? Bueno, yo ese tema lo conozco bien. Más allá de lugares comunes,
yo en el documento 3, y perdóneme que me remita a eso, pero es No, que yo aquí lo tengo, porque yo aprovecho la cuñita para invitar a quienes tengan interés a leer esas propuestas. Presento, y creo haber sido el único, una propuesta integral en materia de seguridad. Lo que sí es cierto es que en todas las ciudades el crimen se ha apoderado de la ciudadanía. Les recuerdo esta cifra. Anualmente se cometen 3.500.000 delitos. El 50% de ellos tienen lugar en Medellín, en Bogotá, en Cali, en Barranquilla y en Cúcuta. De esos 3.500.000 delitos con condenas efectivas, tan solo el 1.5%. Eso es nada. Nada. Eso Lo es nada. que quiere decir que estamos ante la más absoluta impunidad. ¿Qué se requiere? Veo que anuncian un incremento del pie de fuerza en 500 Bogotá. hombres en Bogotá. No es suficiente. Bogotá no puede seguir por un policía, por 100 policías por cada 100.000 habitantes, cuando todos los indicadores internacionales dicen que deberíamos tener 300. Pero el pie de fuerza no es el único elemento. La judicialización efectiva. En eso también tiene razón el secretario. No es aceptable que los delincuentes sigan siendo capturados, no se judicialicen. Necesitamos una mayor integración entre jueces, fiscales y policía. El crimen no descansa. Tercer elemento. No es posible que una persona sea capturada 1, 5, 10, 15 veces y a las pocas horas dejadas en libertad. Pero no por las razones que dice Daniel, sino porque el tema de la reincidencia tiene que ser un factor clave en materia de tasación de la pena y de no escarcelación del delincuente, o sea, que no sea sujeto de los subrogados Le leo penales. el titular. No. Jueces están dejando en libertad a delincuentes capturados hasta 15 veces. Sí, dice el pero presidente Santos. por lo que yo le digo, la reincidencia tiene que ser un factor, independientemente de la cuantía por la cual se procese al delincuente, de no escarcelación. Es que aquí la mayoría de los delitos que se cometen son de mínima cuantía y dan lugar a la escarcelación. Por eso es que yo le insisto que la reincidencia se tiene que volver, como lo han hecho en otras ciudades. Ese fue el gran éxito de Giuliani en Nueva York, que la reincidencia, strike 1, 2, 3, se convierta en un elemento que evite la escarcelación. Pero eso está en los Estados Unidos hace mucho tiempo. Independientemente de la cuantía. A usted un juez lo ve en un tribunal y le dice: usted ya ha venido aquí suficientes veces. Usted no tiene que estar en la calle. Por eso le insisto en el tema de la reincidencia. La reincidencia es el delincuente que es capturado en varias oportunidades, que registra antecedentes. Otro tema. Yo creo que los CAIs cumplieron un buen papel en su momento. Hoy no tienen ninguna capacidad de respuesta. Nuestra estrategia tiende a fortalecer las subestaciones de policía en cada localidad. Siguiente. Es inaceptable, y de eso también se ha hablado hace muchos años, que tengamos en este país 150.000 vigilantes privados, sin ningún tipo de compromiso, ni de enlace, ni de responsabilidad con la fuerza pública. También estamos hablando... ¿Usted qué propone? ¿Que estén enlazados con la fuerza pública? No, que tengan comunicación y que sean corresponsables de la seguridad igualmente. En materia tecnológica, pues hay que seguir avanzando. Ya integrar las cámaras, tanto del sector privado como públicas. Hay que crear nuevamente los frentes de seguridad ciudadana en las calles y en los barrios, pero con credibilidad. Muchas amas de casa, muchas personas pensionadas podrían contribuir mucho. Mire, los sitios en donde se cometen los delitos en Bogotá están perfectamente georreferenciados. Yo además le agregaría, es necesario restringir algunos derechos. Ya lo hicimos en materia de armas de fuego para las ciudades, y que se entienda bien. También hay que restringir el porte de arma blanca, de cuchillos, de machetes. Con un cuchillo intimidan igualmente a una persona a lo que lo hacen con armas de fuego. Ahí en el documento 3 verá usted 10 estrategias para finalmente disuadir a que se sigan robando los celulares. Y 2 temas con los cuales le termino. El microtráfico. Bueno,
estamos propiciando entornos seguros en los colegios y modificando el régimen penal, y perdónenme que lo diga, los muchachos no pueden seguir siendo la carne de cañón de este tipo de organizaciones que a través del consumo de droga los vinculan, aprovechando el régimen de inimputabilidad que tenemos en Colombia. Y entonces eso sí vale la pena actuar. Bueno. Y lo mismo con la microextorsión, que también llegó a Bogotá como a otras ciudades, y por micro entendemos hoy el boleteo a las clases más populares de este país, a que paguen 10, 15 mil pesitos semanalmente. Para lo eso cual, es extorsión igual, eso es extorsión. Es extorsión, y en este país la justicia se ha encargado de las grandes extorsiones, pero no le ha parado bolas a la microextorsión. ¿Usted le cree a las encuestas? Pues últimamente he dejado de creerles, porque los resultados nunca corresponden. Además, porque son tan disímiles unas con otras. Usted sabe bien, Hassan, una cosa es una encuesta de 20 millones de pesos con 100 llamadas telefónicas que no se hacen sino solo en la ciudad otra de Bogotá. Es presenciales, sí. Otra es presencial, depende de la cobertura, depende de los filtros que se establezcan, depende de las preguntas. Pero las encuestas se pifiaron, tanto en Chile, donde Piñera le sacó más de 10 puntos. Váyase más atrás. Y las últimas del referendo aquí en Colombia, ¿usted vio alguna encuestadora que no diera por un amplio margen que él sí ganaba? Y en Estados Unidos, igual con Trump, sucedió también. De manera que no entremos en ese tema. Yo no me ponga a pelear con las encuestadoras, pero ¿cómo han perdido de credibilidad? Pero están saliendo encuestas permanentemente. Mire. Y faltan las, ¿no? Y faltan las que vienen. Ahora, ¿usted no ha pensado, todavía es muy temprano para pensar en una figura de gabinete? Mire, se lo pregunto por una razón, porque siempre cuando se habla de una llave, el vicepresidente, quién sería esa persona, hay un movimiento que no se desconoce, por ejemplo, Alex Char en Barranquilla, que es un hombre que los Char han estado muy cercanos con... Perdóneme, pero... no especulemos. Ahora sí le contesto, el doctor Alex Char tiene un periodo de 4 años como alcalde que yo creo que lo va a cumplir. Lo va a cumplir y a terminar. Vea, lo que sí le puedo decir es que en el año 2010 yo anuncié prematuramente lo que iba a ser mi gabinete. Y lo hice, y muchos de quienes mencioné. ¿De forma espontánea? Terminaron todos en los gobiernos subsiguientes. Pero mire, frente a los fenómenos de corrupción, frente a lo que está pasando, si se lo digo con franqueza, muy pocos profesionales prestigiosos, cuyo nombre tiene reputación, que tienen obligaciones, exitosos en el sector privado, difícilmente asumen responsabilidades públicas. No, es que no se quieren ir al sector público. Se quieren ir. A ver, no Mire, se quieren ¿por qué ver las listas, y revíselas usted, no incorporan figuras nuevas? No crea que a lo largo de todos estos años no hemos tenido y hecho la invitación. Es decir, no se quieren meter a dirigentes gremiales que conocen sectorialmente y vienen del sector productivo, a personas, le repito, con prestigio, con conocimiento. Es casi imposible de que un colombiano en estas condiciones acepte renunciar a la comodidad profesional en el sector privado para ir a lo público. Si usted le dice a Carl que se vaya para el Congreso, le garantizo que dice que no quiere. Andrés tampoco. Andrés entonces, no quiere ese sector público. Y usted... No. Yo estoy la tranquilo. Comisión Nacional de Televisión. No. Entonces es muy difícil. Déjeme tranquilo acá. Lo que le digo, es muy difícil criticar, pero póngase en la tarea. Por lo menos yo lo he hecho con personas de mi generación, de 50, 52, 45. No hay poder humano de que les interese ir a la vida pública. Pero déjeme redondearle la idea. Mi apuesta, como yo la concibo, es apelar a las nuevas generaciones. Los muchachos más jóvenes
toman más riesgos, Su hija, apuestan más duro. Su hija le está acompañando en campaña. ¿Qué le dice su familia? ¿Qué le dice, por ejemplo, cuando usted dice nuevas generaciones, también ahí hay un vínculo? No, ella me está en eso? acompañando por el vínculo familiar, pero si usted le pregunta a mi hija si hay alguna posibilidad de que vaya al sector público, ¿Dice que no? que no. O sea, ella no es Delfín, ¿es más Delfín Rodrigo Lara, suyo? Rodrigo, yo sí valoro mucho a Rodrigo. Es que yo me crié, y es la razón por la que esté en política, merced a la convocatoria que en su momento hizo Luis Carlos Galán, que llegó muy profundo a las universidades. Entonces yo me formé en esa organización. Ahí fue donde me motivaron y me interesaron en el servicio público. Cuando murió Luis Carlos Galán, yo estaba con él en Soacha, a 1 metro detrás de él. Me salvé de milagro y para entonces ya era el secretario de esa organización. Carlos Fernando Galán también ha estado muy cercano a usted. Por eso le digo, yo me formé en esa organización y por eso le guardo tanto afecto a toda esa generación y a estos muchachos que además se han venido preparando, tienen carácter. Yo los seguiré estimulando por afecto con sus familias, pero también porque nos formamos en ese entonces al lado de Galán. ¿Qué tanto le costó a usted, digamos, públicamente el tema del coscorrón? Eso le costó... Pues enormemente. Y frente a eso usted... Porque también ahí mis contradictores políticos le sacaron enorme jugo. No quiere decir... no, pero eso es normal en la política. Es normal en la política. Mañana cualquiera de sus contrincantes pero o rivales me tuviera... hoy de que aún siguen insistiendo en ese tema. Por supuesto que me arrepiento, eso nunca debió haber pasado y no volverá a ocurrir. Pero mire usted, si ese es mi mayor pecado, ¿por qué no también, y con el mismo énfasis, criticar a quienes ingresan a la política o lo han estado en el pasado después de haber cometido no un coscorrón, sino crímenes de eso? Crímenes de toda naturaleza. De manera que para contestarle esa pregunta, le repito, eso nunca debió haber ocurrido, no volverá a suceder, por lo cual ya pedí 1 y 1000 veces disculpas al patrullero y a la opinión pública. Hagamos una ronda rápida y usted me responde lo primero que se le venga a la mente. Yo le voy a complicar el camino con unos nombres, porque muchas veces los nombres, cuando usted los tiene que analizar... Bueno, usted me pregunta, pero pero me da el tiempo para cuando haya que ampliar, contestar. Mire, esto lo hemos hecho con todos. Bueno. Esto no es exclusivo para usted, lo hemos hecho con todos. Álvaro Uribe. Yo acompañé a Álvaro Uribe en el año 2001. Me retiré de lo que entonces se llamaba el Partido Liberal para acompañar su candidatura y no me arrepiento. Y le quiero recordar a este país la situación que vivíamos entonces. 600 municipios colombianos sin presencia de la fuerza pública. Las FARC ya estaban en las goteras de Bogotá. A la calera. Era un país inviable. Y yo que para entonces había tenido ya largo trayecto en el Congreso, fui el autor del Estatuto del Soldado Profesional, fui el autor del restablecimiento del fuero penal militar, fui quien llevó al Congreso el Estatuto Disciplinario, fui quien adelantó los debates del Caguán. No podía hacer otra cosa que apoyar a Álvaro Uribe y creo que este país cambió y contuvo desde ese entonces a las fuerzas subversivas que nos habían hecho, como ya le dije, un país no viable. Lo apoyé en la reelección. Luego, cuando ya pretendió perpetuarse en el poder con una segunda reelección, me distancié de él. Lo que no me implica reconocerle el gran aporte que le hizo a este país. Ese es uno. Gustavo Petro. No, de Gustavo Petro sí le tengo que reiterar que yo no creo en ese modelo. No quisiera ver a Petro conduciendo a este país y me opondré a él cualquiera sea el escenario que la democracia me depare. Marta Lucía Ramírez. Marta Lucía Ramírez. ¿Qué le podría decir yo? No sé. Eso solo lo sabe usted. No se me viene nada a la cabeza. Iván Duque.
Bueno, celebro eso. Joven también hace parte de esa nueva generación que yo he señalado que qué bueno que se vincule a la política. Me parece que le falta algo de experiencia. Nunca ha tenido ningún cargo público fuera de aquellos en los cuales lo designó el actual presidente. Andrés Pastrana. Andrés Pastrana. Pues yo lamento que el gobierno de Andrés Pastrana, y así lo señalé, hubiera sido el gobierno que propició el Caguán. También le reconozco que desde entonces se puso en marcha el Plan Colombia. Sergio Fajardo. También me parece que le falta mucha experiencia para manejar una situación tan difícil como la que va a vivir el país en materia económica, en materia de implementación de los acuerdos. Y lamento mucho que se haya vinculado a fuerzas de izquierda tan radical, porque eso implica compromisos. Nunca hubiera imaginado a Sergio Fajardo unido con Robledo y con doña Claudia. Ya que los menciona, senador Robledo, Jorge Enrique Robledo, ¿qué piensa de él? Lo respeto, pero estamos en polos totalmente opuestos en materia programática e ideológica. Claudia López. Pues a Claudia López la veo muy aguerrida, pero también nunca en la vida ha tenido ninguna responsabilidad de administrar nada. Y le hizo, sin duda, el papel de la guerra de guerrillas a Sergio Fajardo a lo largo de este año. Alejandro Ordóñez. Alejandro Ordóñez, pues tampoco puedo comentarle más allá de que su responsabilidad se ha limitado tan solo a ser consejero de Estado y procurador general, pero nunca ha tenido ninguna responsabilidad ya de administrar la cosa pública. Timochenko, pues ahora que van a incursionar en política veremos de qué manera lo hacen. Y como resultado del acuerdo de paz está bien que vayan a confrontarse ahora en un proceso democrático. Haremos también todo lo que esté a nuestro alcance, y entiéndanse en el buen sentido, para evitar que ese grupo avance políticamente en Colombia. Piedad Córdoba. Piedad Córdoba, compartí con ella muchos años en el Congreso de la República y también es una mujer muy aguerrida, a quien respeto, pero se encuentra en ese otro extremo ideológico de mis propias convicciones. Juan Carlos Pinzón. Tengo el mejor criterio de Juan Carlos Pinzón, como es de valioso, de estudioso. Ese será un gran activo para la política en Colombia. De esos nombres que le acabo de dar, y con eso concluimos, ¿con quién pensaría usted que puede hacer una alianza? Bueno, ya me está llevando otra vez al terreno de la mecánica política. Es que estamos en la última pregunta. Entonces le concluyo. Yo sí creo que todos los sectores de izquierda y de izquierda radical van a terminar unidos en primera o en segunda vuelta. Eso sí se lo aseguro. Entonces eso lo da usted ya por sentado. Eso lo doy por sentado, porque más allá de las pequeñas diferencias que puedan tener en materia ideológica, es tal el odio que le tienen a Álvaro Uribe y que me tienen a mí, que en política eso es lo fundamental. De manera que le aseguro que van a llegar unidos. Veremos, y eso se lo vaticino hoy aquí en cabina, que a la segunda vuelta llegarán a la tribuna en la misma foto Fajardo, Petro, Robledo, doña Claudia López, el doctor Humberto de la Calle. No le quepa la menor duda. Bueno, no le pregunté por Humberto de la Calle. ¿Qué piensa de Humberto de la Calle? Ahí lo ve usted en esa foto. Y en el otro lado, riesgo que tiene este país de que un sector con esas convicciones llegue a asumir la conducción de este país es algo que nos va a obligar en algún momento a todas las personas que tenemos una visión y un modelo de país totalmente diferente, a tener que lograr algunos entendimientos, ya sea antes de primera vuelta o después de primera vuelta, para enfrentar ese gran desafío que por primera vez en este país va a tener una opción de llegar al gobierno. Si usted tuviera que hacer un prólogo, y con esto terminamos, de un libro de Juan Manuel Santos, y usted tuviera que escribir ese prólogo,
¿usted qué pondría en el prólogo? No, vea, pues le voy a contestar de una manera distinta. Yo que pertenecía a este gobierno, veo que en algunos sectores hubo grandes avances, que por la polarización en que estamos viviendo y como resultado de la negociación del acuerdo de paz, hoy no son reconocidos. Regáleme un minuto, porque su pregunta me obliga a contestársela. Es mucho lo que se avanzó en educación. Mire, el solo programa de 0 a Siempre, de la primera dama, hoy ya le da cobertura a 1.200.000 niños entre 0 y 5 años, pero no con la atención tradicional del bienestar familiar, sino con una atención integral. Es mucho lo que se avanzó en materia de gratuidad en el sistema educativo, que por primera vez hoy es con cobertura universal. En los temas de educación también se viene trabajando en la implementación de la jornada única con inversiones que no tienen precedente. En los últimos 3 años el presupuesto nacional, la partida que más ha crecido, hoy la más abultada, es la que se le asignó al sector de educación. En materia de salud, ¿por qué no reconocer también grandes logros? Lo que ya le señalaba, igualdad entre el régimen subsidiado y contributivo. También avanzamos en muchos frentes como el control a medicamentos, en los temas de infraestructura, que se le reconozca a este gobierno ese tema, que nunca antes se habían hecho inversiones de semejante magnitud, en lo que me correspondió a mí manejar de vivienda. Aquí la vivienda de interés social había dejado de existir. Cuando yo entré al ministerio encontré 250 proyectos siniestrados. El modelo anterior de la carta cheque y del ahorro programado excluyó a millones de familias, a las más vulnerables, de la posibilidad de tener un techo propio. También se han cometido equivocaciones y yo en eso no me falta cierto sentido autocrítico, que sé que bien se entenderá. El sector minero energético ha tenido muy mal manejo. El sector económico, yo no comparto todas las medidas que se pusieron en marcha. Frente al sector de la seguridad ciudadana se han ensayado varios modelos que no han tenido los efectos que se pensaron entonces. En el sector de la industria también su manejo fue muy desacertado. Bueno, el hecho de reconocer virtudes no me implica que tampoco pueda señalar lo que no le las gustó. Equivocaciones. Y en materia de la negociación del acuerdo de paz, yo creo que todos los temas que aquí hemos mencionado hubieran podido no quedar incluidos. Pero claro, les entró el afán, porque había que suscribir ese acuerdo. Había de por medio una candidatura presidencial a consolidar y yo creo que se apresuraron en aceptar muchos elementos que hoy vemos o no son aplicables o no son convenientes. Pues hicimos el ejercicio, nos interesaba que los oyentes de la FM empiecen no solamente a ver quién es el candidato, cuáles son las propuestas, sino qué viene en el panorama. Seguramente nos volvemos a encontrar para seguir discutiendo qué está pasando. Hay muchos temas. El viernes lanzamos el de la reforma a la justicia, que es algo también crucial para este país. ¿Cuántos folios en total es que van a sacar? 25. 25. ¿Me permite hacerle alguna alusión a la reforma? Porque ese tema es uno de los ejes centrales. Ya que nos va a dar la primicia, bótela de una vez. ¿Cómo es de urgente avanzar en los temas de seguridad jurídica? Para lo que estamos también proponiendo elevar el precedente judicial a fuente obligatoria de interpretación de la ley. ¿Cómo es de urgente avanzar en los temas de descongestión y de acceso? ¿Cómo es de conveniente avanzar en adoptar una reforma integral a la administración de justicia? Todos esos temas los he presentado al detalle en esa propuesta que es inaplazable, y he llegado a la convicción de que para algunos de ellos, y particularmente para la reforma a la propia administración de justicia, que no se ha podido hacer, quisiéramos impulsar un referendo de orden constitucional, porque no vemos otro mecanismo. Vía referendo, dice usted. Vía referendo, sí señor, pero
tanto en ese tema de justicia, en los temas de turismo, en los temas de infraestructura, de vivienda. He pretendido a través de estos documentos que hoy comentamos parcialmente, poder elevar el nivel del debate, que todo el mundo se vaya pronunciando también sobre sus propuestas y lleguemos a ese terreno que sería el más conveniente para este país, que la gente se pueda formar una opinión sobre el diagnóstico que los candidatos tienen. Lo que hemos querido es eso, es y cuándo va a promover esos debates. Lo que vamos a promover, y se lo garantizo, es hacer los debates, pero ya... ¿Cuándo? No, lo antes posible, porque usted sabe que la primera vuelta es ya. Que yo la primera vuelta ir a esos debates. Acepta de una vez, perfecto. De una vez, de antemano, esperemos a ver finalmente cómo se termina de depurar el abanico. Usted sabe que hoy es crucial. Hoy se define si va una alianza, por lo menos... pero no van a resolver nada, no. Porque quedará eso pendiente, bien que se haga, bien que no se haga. Pero mire, usted que tiene estrategia y que lleva en esto, lo lleva en la sangre, porque esto es algo que usted lo lleva innato. Con alguien se tiene que ver usted en la segunda vuelta, porque todos los que tienen aspiración. Lo dije que sí. Sí, usted se tiene que ver con. Y me encontraré y me veré con todos aquellos. O sea, con todos esos que en una sola tarima. Las mismas prevenciones de que en este país vaya a triunfar un modelo populista de centro izquierda. Todos aquellos que piensen, no le digo que igual, sino más o menos igual, con todos ellos acepto de antemano sentarme a hablar para conformar un frente común que evite para este país algo de ese nivel de riesgo. Ya tenemos la próxima cita, es para ese debate. Germán Vargas Lleras, gracias por aceptar la invitación esta mañana a la FM y estoy seguro que nos volvemos a encontrar para seguir hablando de todo lo que falta en esta campaña. Gracias de nuevo. Muchas gracias a usted, a todos los integrantes de la mesa. Me he sentido muy cómodo y de antemano les reitero que atenderé cualquier invitación que me hagan los próximos meses, individual o colectiva. Colectiva. Sería en esta mesa tener a otros candidatos y escuchar las propuestas. 8:25 de la mañana.